Acá estamos, acá seguimos. Lo hice en 2 partes porque iba a ser muy largo y yo entiendo que cuando los videos son muy largos la gente no se quiere tomar mucho tiempo. Entonces, el otro, o sea, esta es la continuidad del día 20. Dios nos está enseñando a que nosotros primero tenemos que cambiar nosotros. El Señor le está hablando a su iglesia. Que la iglesia deje de ser chismosa, que la iglesia deje de hablar de los hermanos, del pastor, que la iglesia deje de juzgar a la gente cuando se aleja de Dios y al contrario empiece a orar por el pastor, empiece a orar por su iglesia. Hablamos recién en la última parte que si nosotros somos esta clase de persona que habla mal de los demás, persona que lleva y trae chismes dentro de la iglesia, persona que juzga, persona que habla mal de los demás. Si nosotros somos esta clase de persona, decíamos recién en el último coso que le impedimos a Dios hacer crecer nuestra comunidad. La comunidad es la iglesia, la familia en Cristo Jesús, ¿no? Le impedimos a Dios hacer crecer nuestra comunidad de acuerdo con la medida y riqueza que nos espera a todos en Jesucristo. Seguimos con la otra enseñanza. Decídete a animar más que a criticar. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. Espíritu Santo, te pido que seas tú en la vida de las personas, cambiando sus pensamientos, cambiando que dispongan su corazón en este momento a aprender y yo sea fuente de enseñanza, Espíritu Santo de Dios, para con los demás. Dice, siempre es más fácil eludir el compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los que trabajan que participar y hacer una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos ni juzgarnos unos a otros. Iglesia, habla sus ojos. Iglesia, abra sus oídos espirituales. Dios nos está enseñando fundamentos para nuestras vidas. Dios nos está enseñando fundamentos para nuestras vidas. Dice, cuando criticas lo que otro creyente está haciendo con fe y convicción sincera, interfieres en los asuntos de Dios. Deje de criticar. Espíritu Santo, Señor, que la gente te conozca, Señor, que la gente te entienda, Padre amado, como yo logré entenderte, que la gente te conozca, Señor, como yo logré conocerte. Tenemos una idea errónea de Dios, de que si uno va a la iglesia tiene que ser perfecto, que si uno va a la iglesia tiene que dejar de hacer todo lo malo. Uno tiene que ir a la iglesia dispuesto a cambiar, dispuesto a aprender. Todo lo demás viene por añadidura. Deje de pensar que la gente que va a la iglesia tiene que ser perfecta. Nadie es perfecto en esta tierra. Nadie es perfecto en esta tierra. Nadie logra ser perfecto en esta tierra. Solamente logramos ser perfectos cuando llegamos al cielo. ¿Por qué criticar las acciones de tus hermanos? ¿Por qué intentas empequeñecerlo? Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otros, ni siquiera por las nuestras, sino por el juicio de Dios. Dios lo va a juzgar a usted. Dios me va a juzgar a mí. Dios me va a juzgar a mí si yo hablé mal del hermano. Dios me va a juzgar a mí si yo hablé mal del pastor. Dios lo va a juzgar a usted. Por eso es importante que usted entienda que la salvación es individual. El crecimiento espiritual es individual. Usted dispóngase a cambiar. ¿Se entiende? Dice, cuando juzgo a otro creyente pasan 4 cosas al instante. No, mañana, pasado, a la larga, no. Cuando usted juzga a un creyente, pierde, dice, cuando juzgo, yo lo tomo personal, cuando yo juzgo a alguien, pierdo mi comunión con Dios. Usted tómeselo personal. Aprenda de esto. No sienta que está siendo juzgado, no. Aprenda de esto, que si usted juzga,
a alguien que está yendo a la iglesia y está queriendo ser mejor, usted primeramente está perdiendo su comunión con Dios. Yo estoy perdiendo mi comunión con Dios y yo juzgo a los demás. Saco a relucir mi propio orgullo e inseguridad cuando yo hablo mal de los creyentes. Cuando yo hablo mal de los creyentes me coloco bajo el juicio de Dios y daño la comunión de la iglesia. No seamos estas clases de personas. Se me vienen tantas cosas a la mente. Le pido al Espíritu Santo que sea Él quien los cambie. Le pido al Espíritu Santo que sea Él quien ministre sus corazones. Le pido al Espíritu Santo que sea Él enseñándoles. Señor, toca a cada uno de los corazones que están viendo este video, Señor. Que ellos logren entenderte, que ellos logren conocerte. Que se acerquen a una iglesia, Señor. Que tú los cambies. Que empecemos a cambiar nosotros, Señor. Que dejemos de mirar la vida de los demás y empecemos a ver nuestra vida. Que empecemos a ver, que dejemos de ver la astilla que tiene en el ojo nuestro hermano y empecemos a ver la vigueta que está en nuestro ojo, Señor, como dice tu palabra. Te amamos, Jesús. Te damos gracias, Señor. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por esta jornada tan hermosa que estoy sintiendo. Tantas cosas me hace sentir el Señor. Un espíritu de censura es un vicio costoso. La Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. El acusador de nuestros hermanos. Así llama Satanás, así llama la Biblia a Satanás. Usted no sea un Satanás para la vida de los demás. No sea esa clase de persona. Espíritu Santo, cambia. Que cada corazón que esté dispuesto del otro lado a cambiar, Señor. Tú en este momento, Espíritu Santo de Dios, los estés ministrando, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Dios tiene cosas hermosas. La vida en Dios es hermosa. Déjese enseñar. Disponga su corazón a aprender de Dios, no de mí ni del pastor. Aprenda de Dios, lea la Biblia. Estudie la Biblia. Espíritu Santo, que la gente se enamore de ti, que toda persona que esté viendo este video se enamore de ti. Dale hambre y sed de ti, Jesús. Que te quieran buscar todo el tiempo, Padre amado. Que quieran aprender de ti, Señor, como yo quería aprender y como quiero seguir aprendiendo. Vuelve a tu iglesia, Señor. Vuelve a tu iglesia, a tus pies, Padre amado. Tus hijos te necesitan. Tus ovejas, tu rebaño que está perdido, Señor, te necesitan. Hazle entender que este mundo no tiene nada para ellos, Señor. Gracias, Jesús. El trabajo del diablo consiste en culpar, quejarse y criticar a los miembros de la familia de Dios. Todo el tiempo que pasamos haciendo lo mismo es porque hemos sido embaucados y estamos haciendo el trabajo por Satanás. Recuerda que los otros cristianos, no importa cuánto disprecies de ellos, no son el verdadero enemigo. Todo el tiempo que pasamos comparando o criticando a los otros hermanos debería ser utilizado para construir la unidad de nuestra comunidad. Pídale a Dios que lo cambie para que usted pueda mantener la unidad en su iglesia, para que usted sea la persona que una a todos los hermanos de su iglesia. La Escritura dice: pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien entre nosotros. Ayuden a los demás con palabras alentadoras. No los derrumben con la crítica. Usted no se imagina cómo una persona se siente cuando una persona en Dios, cómo se siente cuando usted los está criticando. Se hace la que va a la iglesia y no sabe lo que es. Sí,
Dios sabe lo que es, más que usted la conoce Dios, a esa persona. Sin embargo, Dios no la juzga. Sin embargo, Dios la ama a esa persona. Dios ama a todos sus hijos. Él quiere que nosotros seamos transformados mediante el amor. No las críticas, el amor. Niégate a escuchar chismes, nos dice el Señor. Niégate a escuchar chismes. Otra de las enseñanzas para que usted cuide su iglesia. Cuide su iglesia. Niéguese a escuchar chismes si quiere cuidar su iglesia. Chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema ni de la solución. No es de su incumbencia, no hable de lo que no es de su incumbencia. Tú sabes que chismear está mal, pero tampoco debes escucharlos. Si es que quieres proteger tu iglesia, escuchar los chismes es como aceptar algo robado. Y te convierte también en culpable del delito. Cuando alguien empiece a contarte un chisme, ten el valor de decirle, hágame el favor de parar. No necesito saber eso. ¿Ha hablado usted directamente con esa persona? Las personas que te cuentan chismes también rumorean acerca de ti. No se puede confiar en ellas. Si prestas atención a los chismes, Dios te llama alborotador. Los alborotantes escuchan a los alborotantes. Estos son los que dividen la iglesia pensando solo en ellos mismos. Una vuelta, no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero se me vino a la mente. Yo estaba sentada en una mesa donde estaban hablando mal de alguien. Y yo estando ahí en ese lugar se me vino a la mente la frase que la había leído en algún lado, no sé dónde la había leído, que decía, si estás sentado en una mesa donde están hablando mal de los demás, prepárate para que cuando te levantes de esa mesa, el próximo tema de conversación seas vos. Cuando yo entendí eso y dije, yo no quiero eso para mí. O sea, la gente habla igual. Somos realistas, la gente habla igual. Te prestes o no te prestes para el chisme, la gente habla mal de uno igual. Siempre le encuentran el pelo al huevo, como dice el dicho, para hablar mal de uno. Pero usted no sea alborotador, como dice acá la Biblia. Con que usted esté escuchando, ya está siendo cómplice, como decía acá, culpable. Dice, es triste que el rebaño de Dios, las heridas más grandes generalmente vienen de las otras ovejas y no de los lobos. Entre familia nos estamos dañando. Entre familia, Dios manda que su familia tenga una comunidad. La gente que menos nos critica es la gente de afuera. La gente que más nos critica es la gente que nos conoce. La gente que sabe lo que nos cuesta querer cambiar. Esa gente nos critica. Por eso duele tanto. No sea esa clase de gente que lastima. La Biblia dice que esta clase de alborotadores debe ser evitada porque el chismoso revela los secretos. Por lo tanto, no te asocies con el charlatán, dice la Biblia. La manera más rápida de terminar con un conflicto en una iglesia o en un grupo pequeño es enfrentarte a los que están difundiendo rumores e insistir en que no lo hagan más. No hablen de los demás, se lo digo yo. Corten con el chisme, no hablen mal de los demás, no hablen lo que no saben, no se metan en lo que no están involucrados. Voy a ser yo la persona que va a interceder diciéndoles, no sean alborotadores, mantengan la comunión con Dios. Usted primeramente pierde la comunión con Dios. Lo leíamos acá. Perdemos. Ya me perdí. Acá.
sé. Bueno, lo leímos recién. Que perdemos la comunión con Dios. Lo primero que hacemos cuando nosotros hablamos mal de los demás, de los creyentes. Dice, Salomón señaló, sin combustible se apaga el fuego. Una vez vi una imagen donde decía, el chisme se basa en esto. Era una foto, una imagen, donde había un montón de fósforos prendidos con llamas. Había un fósforo que estaba más abajo y había fósforos sin llamas de este lado. Y dice, el chisme es como esto, cuando tú decides cortarlo, dejas de esparcirse. Acá Salomón lo decía también, sin combustible se apaga el fuego. O sea, si usted no sigue echándole leña, si usted decide cortar con ese chisme, las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. Practica el método de Dios para solucionar conflictos. Es la próxima enseñanza. Dice, además de los principios mencionados en el último capítulo, Jesús le dio a la iglesia un proceso de 3 pasos sencillos. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para... ¡Ay! Se me nubla la vista. Voy a descansar un ratito. Me levanté a ponerme los lentes porque en realidad tengo que usar para descanso. Porque cuando leo mucho, uso mucho el teléfono, me pasa eso, se me nubla la vista. Estábamos hablando que tenemos que practicar el método de Dios con respecto a solucionar los conflictos. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Díselo a la iglesia, dice acá. Durante los conflictos, serás tentado a quejarte con un tercero en lugar de hablar con valentía la verdad y amor con la persona con quien te disgustaste. Esta fue una de las grandes cosas. Esto es algo que a mí me trajo mucho problema. No sé si me trajo mucho problema, sino con respecto a la gente. Yo soy una persona que si tiene algo para decirte, yo no te voy y te mando a decir nada. Yo voy y te digo en la cara las cosas como son, la verdad, lo que sea. Cuando no estaba bien con Dios, fui y si tenía que decirte las barbaridades de cosas que yo pensaba de vos, lo hacía. O sea, siempre fui una persona sincera. Muchas veces lo usé, obviamente que no agradando a Dios. ¿Se entiende? Pero Dios manda que nosotros seamos esto, a que hablemos de frente las cosas. No que Él me dijo que yo te diga que vos le dijiste, no. Eso es chisme. Dice, esto hace que el asunto se torne peor. En vez de eso, deberías ir directamente con la persona involucrada. El enfriamiento en privado siempre es el primer paso y debes darlo tan pronto como te sea posible. Si entre los dos no son capaces de resolver las cosas, el paso siguiente es pedir la ayuda de 1 o 2 testigos para confirmar el problema e intentar restablecer la relación. ¿Qué deberíamos hacer si la persona persiste en su obstinación? Jesús dice que debemos plantear el problema ante la iglesia. A mí me pasaba que yo tenía problemas con mi novio. Lo pongo mucho de ejemplo a él porque la mayoría de las cosas que yo aprendí fue también con respecto a mi relación. Primeramente porque él no conoce mucho de Dios y es ahí donde Dios más se manifiesta, ¿se entiende? Con respecto a lo que dice que tenemos que el problema e intentar restablecer relación que deberíamos hacer es
traer el problema ante la iglesia. Yo ya me levantaba el teléfono y le decía, pastor, mire, con mi novio está pasando esto y esto y esto y esto. Yo hablé con él, no entra en razón. Yo por eso también es que lo veo al pastor como un padre para mí. Porque él estuvo en muchas situaciones de mi vida que primeramente no la sabe nadie, solamente mi pareja, yo, el pastor, Dios, nadie más. O sea, y él siempre buscó la solución entre nosotros. Siempre lo habló con amor. Como él tenía más entendimiento de las cosas de Dios, él siempre lo habló con amor a mi novio y mi novio logró entender cosas, ¿no? Usted tiene que hacer lo mismo. Por eso es importante que usted cuente con alguien también. Me pasó que yo les contaba hace rato lo de que pasó cuando yo me separé con mi novio para enero, que fue para su cumpleaños. Yo levanté mi teléfono, no sentí en contárselo al pastor, pero se lo conté a su hija, a Débora. Le dije, Debo, mirá, me pasó esto y esto y esto con mi novio. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Yo en ese momento no quería estar más con él, obviamente. Le pedí a Dios de todas las maneras que lo desaparezca de mi vida. Y Débora me dijo que obviamente me dé mi tiempo, que me tranquilice y que qué sé yo. Pero que le dé lugar a Dios. Que lo charle con Dios, que le pregunte a Dios qué era lo que yo tenía que hacer y que depende a lo que yo sienta en mi corazón, lo haga. ¿Se entiende? Y, o sea, pedir ayuda. Pedir ayuda a los hermanos en Cristo es lo más importante. Si la persona todavía se niega a escuchar después de eso, deberemos tratarla como a una incrédula. Apoyar a tu pastor y a los líderes, otra de las enseñanzas para que cuidemos nuestra iglesia. Se llega a leer ahí en letra negrita, apoyar a tu pastor y a los líderes. ¿Lo llega a leer ahí? Es algo que Dios manda. No a que hablemos mal de ellos. ¿Por qué habla mal de los pastores? Dígame, a ver, ¿qué le hicieron los pastores para que usted hable mal? Todos somos personas imperfectas. Nosotros sabiendo de que somos personas imperfectas, ahora tenemos que apoyar a nuestros pastores. Ellos tienen el triple de lucha más que nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo los ataca más a ellos porque ellos son fuente de enseñanza para las demás personas. Deje de hablar mal de los pastores, de los líderes. Yo les contaba que una hermana en la iglesia yo sentía que me miraba mal por lo que yo cantaba. Yo sentía que ella en su mirada decía, esta se hace la que... No sé, ¿qué hace cantando ahí adelante si... Todavía ni cambió, Dios, todavía no lo conoce a Dios como lo tiene que conocer. Yo sentía esa clase, yo sentía que ella cuando me miraba decía eso, esa persona. Yo les conté, fui, oré por ella, todo, después la saludé, todo, gracias a Dios. Yo no sentí más esa clase de mirada de ella. Pero no sea esa clase de persona que aún a la gente chiquita que está empezando a servirle a Dios, no lo critique. Apóyelo en oración, Señor, ayuda a él y a que crezca más. No me juzgue, yo también, sí, me cuesta ser mejor persona. Tenemos luchas, obvio que sí. Y si usted no juzga y no está tirando las malas, peor todavía. No sea esa clase de persona. Apoye a los pastores y a los líderes. Nos los manda Dios acá. No hay líderes perfectos. No hay. En esta tierra no hay persona perfecta. Pero Dios le da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Pero cuando hay conflictos interpersonales que resolver, eso es un trabajo ingrato. A menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores entre miembros heridos que tienen conflictos o que son inmaduros. ¿Por qué tiene que ser esto así? También tienen la tarea imposible de intentar que todos estén contentos. El pastor no tiene el por qué
de mantenerlos a ustedes contentos. No tiene el porqué. Él es una persona como usted, como yo, como todos. Tiene luchas 1000 veces más. Tiene batallas en su mente 1000 veces más. No pretenda de que porque Dios le dio una responsabilidad mayor, no pretenda que él tiene que solucionar su vida. Dios soluciona la vida de las personas. Usted tiene que ir dispuesta a aprender del pastor, no a sentirse señalado. Tiene que ir dispuesto a aprender del pastor. Tiene que ir con un corazón abierto. Tiene que ir dispuesto a cambiar, a querer ser mejor. Cuando usted se dispone a eso, usted empieza a ver al pastor como una persona tal cual, como usted, una persona común y corriente, y deja de juzgarlo. ¿Se entiende? Dice, algo que ni siquiera Jesús pudo lograr. Mantener a todos contentos. ¿Por qué le exigimos tanto al pastor si él es una persona igual que nosotros? Ni Jesús, ni siquiera Jesús pudo lograr esto. La Biblia es clara con respecto a la manera en que hemos de relacionarnos con lo que nos sirven. Respondan a sus líderes pastorales. Escuchen su consejo. No dicen, siéntanse señalados. Siéntanse juzgados por lo que dice el pastor. No dice eso. Escuchen su consejo, dice. Ellos están alertas a la condición de sus vidas y obra bajo la supervisión estricta de Dios. Cuando usted escucha a su pastor, escucha a Dios a través de él. Porque ellos están bajo la supervisión estricta de Dios. Por algo tienen ese manto y usted no lo tiene. Por algo el pastor tiene ese manto apostólico de pastorear. Por algo él tiene ese manto y usted no lo tiene. Porque está bajo la cobertura de Dios. Usted todavía le falta crecer. Y mucho más si sigue hablando mal del pastor. No aprendió nada, hermano. Dios es amor. Refleje amor por los demás. Dios es amor. Refleje eso. Contribuyan al goce de su liderazgo. Un día los pastores estarán delante de Dios y rendirán cuentas de cuán bien velaron por ti. Encima eso. Ellos tienen la carga de velar por usted. Usted que está hablando mal del pastor, usted que lo está juzgando, usted que está diciendo cosas que no son. Encima el pastor tiene el cargo de orar por usted. El líder tiene la carga, por decirlo así, de orar por usted. Y usted ahí dele hablando mal de ellos. Ayer estábamos orando en la iglesia. Y cuando estábamos orando, Débora, la profeta de nuestra iglesia, dice que ella tenía una lista de personas que no están en Dios, pero que ella está orando para que se acerquen a Dios. O sea, los hijos de Dios oramos por personas que ni siquiera nos tienen en cuenta. Esa clase de creyente tiene que ser. Eso manda a Dios a que seamos. No a que estemos criticando a los demás. Ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas, dice acá. Los pastores velan por nosotros, sus hijos, su iglesia, sus ovejas. Oran todo el tiempo pidiéndole a Dios. Mis pastores, yo sé que ellos oran por mí, por mi familia, por mi marido. Cuando yo escucho que ellos me nombran a mí en oraciones y automáticamente nombran a mi novio, a Johnny. Que Dios lo guarde, que Dios lo prospere, que Dios lo cuide, que Dios esto, que Dios con Johnny. Y Johnny ni siquiera tiene en cuenta a mis pastores. O sea, sí los conoce. Los pastores vienen acá a casa cuando yo los invito. Pastores vengan a veces a orar, a veces esto. Él los conoce. Mi pastor
el apóstol Gustavo Tercera, muchas veces vino y oró por mi novio. Impuso su mano sobre él para que Dios lo cambie, para que Dios le dé paz, tranquilidad. Pero él no va a la iglesia, o sea, a lo que voy. Pero tú también eres responsable, tú también tendrás que rendir cuentas a Dios de cuán bien lo seguiste a ellos. Yo le digo esto, hermano. Nosotros nos vamos al cielo. Nos vamos al cielo. Ahora, ya, nos vamos al cielo. Y le tenemos que rendir cuentas a Dios de cómo fuimos con los demás. ¿Usted qué piensa? ¿Dónde piensa que se iría usted? ¿Al cielo o al infierno? Siendo usted como fue con los demás. A Dios le rendimos cuentas. No al pastor, no. Usted enfóquese en el reino de Dios. Enfóquese por agradar a Dios. Enfóquese en agradar, agradecer, honrar, adorar a Dios. A Dios. Vaya dispuesto a aprender de Dios a la iglesia. Dios tiene que ser el primer lugar. Dios tiene que ser su enfoque. Y si a usted no le están enseñando esto en la iglesia es porque el Espíritu Santo de Dios no está ahí. Usted no tiene que depender del pastor. Si el pastor está para ayudarnos y guiarnos, sí. Pero usted no tiene que depender del pastor. Usted tiene que depender de Dios. El cambio en usted lo tiene que hacer Dios. ¿Se entiende? La Biblia da a los pastores instrucciones muy específicas respecto a la manera en que deben tratar a las personas que causan divisiones en la comunidad. Ellos deben evitar las discusiones, enseñar con delicadeza a los que se oponen mientras oran para que cambien, advertir a los contenciosos, rogar porque haya armonía y unidad, reprender a los que son irrespetuosos con los líderes, y destituir a los que causan divisiones en la iglesia si hacen caso omiso de 2 amonestaciones. ¿Somos dignos de equivocarnos? Sí. ¿Nos podemos equivocar? Sí que nos podemos equivocar. Pero que nos podamos equivocar no quiere decir que el pastor nos tiene que aceptar que repetidas veces hagamos lo mismo. Una vez se puede equivocar. Ya 2 veces no se puede equivocar. ¿Se entiende? Dice: protegemos la comunión cuando honramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, estímulo, aprecio y amor. Se nos ordena. Es una orden que viene del cielo. Honren a los líderes que trabajan tanto por ustedes, que han recibido la responsabilidad de exhortarlos y guiarlos en la obediencia. Cómenlos de aprecio y de amor. Cólmenlos, perdón, no me salía la palabra. Cólmenlos de aprecio y amor. No dice critíquelo, no dice júzguelo, no dice eso, hermano. Dice que lo colmemos de aprecio y de amor a los pastores, a los líderes y sobre todo a los ancianos también. Ayer nos enseñaba que a los adultos, a los jóvenes, cómo había que tratarlos. Como madres, padres y como hermanos y hermanas. Y ahora el Señor nos dice que a los pastores, a los líderes y a los ancianos los honremos. Y que lo colmemos de aprecios y de amor. Te desafío a aceptar tu responsabilidad de proteger y promover la unidad de tu iglesia. Te desafío, hermano, a que seas tú quien empiece a cambiar. Te desafío a que seas tú a quien primero empiece a poner en práctica todas las enseñanzas de Dios para después poder enseñar a los demás. Dice: pon todo tu esfuerzo para lograrlo y así agradarás a Dios. Hay que esforzarse. No es que viene así porque así. No siempre será fácil. A veces tendrá que hacer lo que es mejor. Se me nubla la vista.
lo que es mejor para el cuerpo, no para ti mismo, dando muestra de tus preferencias por otros. Cuando yo entendí que yo me tengo que desenfocar de mis necesidades y enfocarme en las necesidades de los demás, aprendí todo. Empiece a buscar a Dios de verdad, a conocerlo de verdad. Dice, en la comunidad aprendemos a decir nosotros en lugar de yo y nuestro en vez de mío. Dios dice, no piensen solo en su propio bien. Piensen en los otros cristianos y en lo que es mejor para ellos. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que nos equivocamos. Sabemos que cometimos un error, sabemos que no le agrada a Dios y sabemos que porque vayamos a la iglesia no somos perfectos. Nosotros sabemos eso. Por eso es que oramos hasta por nuestros enemigos. Porque sabemos lo que duele ser una persona que lastima. Sabemos lo que duele que los demás nos juzguen. Entonces por eso nosotros amamos hasta nuestros enemigos. Piensen en los otros cristianos y no en lo que es mejor y en lo que es mejor para ellos. Deje de criticarlos. Deje de criticarlos. Y empiece a orar por ellos. Dios bendice a las congregaciones que están unidas. En la iglesia de Saddleback, todos los miembros firman un pacto que incluye la promesa de proteger la unidad de nuestra congregación. Como resultado, nunca ha tenido un conflicto que divida la comunión. Tan importante como lo anterior, dado que es una comunidad fraternal y unida, muchas personas quieren ser parte de ella. En los últimos 7 años, la iglesia ha bautizado a más de 9.100 creyentes nuevos. Cuando Dios tiene un puñado de creyentes bebés que quiere dar a luz, busca la iglesia incubadora más cálida que pueda encontrar. Tratemos de ser esa clase de iglesia. ¿Qué estás haciendo particularmente para hacer que la familia de tu iglesia sea más cálida y fraternal? ¿Qué está haciendo usted para que logremos eso? Para que logremos una iglesia cálida y una familia fraternal. ¿Qué está haciendo usted con respecto a eso? Hay muchas personas en tu comunidad en busca de amor y un hogar donde sean aceptadas. O sea, la gente está tan lastimada, necesita amor, no necesita que usted la juzgue. La gente se frustra por cometer 1, 2 y 3 y 10 errores miles de veces y usted lo está señalando. La gente no necesita que usted lo señale. La gente necesita un hogar donde ser aceptados a pesar de sus errores. Empiece a reflejar a Dios en usted. Entienda la enseñanza del Señor. Entienda. Cuando usted entiende de que el cambio mayor empieza por usted, usted deja de querer cambiar a los demás, deja de querer que los demás le agraden a usted y empieza usted a querer agradar a Dios. Empieza usted a cambiar, empieza usted a dar lo que le gustaría recibir. Cuando usted entiende esto, da un gran paso en su vida espiritual. Porque empieza a ver las cosas de otra manera. La verdad es que todos necesitamos y queremos que nos amen. Y cuando las personas hayan una congregación donde los miembros se aman y se preocupan auténticamente los unos por los otros, habría que cerrar las puertas con llave para que no entren más. Sí. Cuando uno encuentra... Cuando yo encontré, por decirlo así, a mi pastor, a mi pastora, a su familia, a sus hijos, que son muy amables, son como Dios manda que sean. Cuando yo los encontré a ellos, yo sí me aparté de ellos. Iba a mentir justo. Pero cuando yo decidí buscar a Dios de vuelta, yo lo busqué a Él. Cuando yo me alejé, Él nos buscó a nosotros. O sea, yo sentí que ellos me amaron. Yo sentí que ellos me apoyaron a yo cambiar. Yo sentí,
que ellos me amaron como si fuese yo de su familia cuando yo empecé a ir a la iglesia. No me fui más. Sí, me alejé, sí, pero no me fui más de ellos. O sea, cuando yo decidí buscar a Dios de vuelta, busqué a ellos. ¿Se entiende? Día 21, se hizo largo este capítulo, eran muchas hojas. Día 21, pero qué hermoso es hablar de Dios, hermano, qué lindo que es aprender de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia. Día 21, pensando en nuestro propósito. Es su responsabilidad proteger la unidad de su iglesia. El versículo de hoy es Romanos 14, 19. Enfoquémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué estoy haciendo particularmente para proteger la unidad de la familia de mi iglesia? ¿Qué está haciendo usted? Particularmente usted personalmente, ¿qué está haciendo para proteger la unidad de su iglesia? Reflexione, considere esta pregunta y busque de Dios. Busque de Dios. Busque de Dios. Le doy gracias por estar del otro lado. Le doy gracias al Señor, al Espíritu Santo, por este día tan hermoso, por esta enseñanza tan linda, iglesia. Tómelo como una enseñanza. Tómelo como una enseñanza, no como que alguien lo está juzgando. Yo no soy quien para juzgar, los pastores no son quien para juzgar. El único que juzga es Dios. ¿En qué estaba enfocado usted? Desenfóquese de cualquier cosa que haya estado enfocado y enfóquese en Dios. Ayer hablábamos de que nos podemos dejar guiar por la culpa, podemos estar enfocados en eso, en la culpa, en lo material, en el dinero. Y hoy el Señor nos dice, desenfóquense de eso y empiecen a enfocarse en mí, empiecen a enfocarse en ustedes, cambien ustedes, no quieran cambiar a los demás. Nos dice el Señor eso, iglesia. No hablen mal de los pastores ni de los líderes, nos dice el Señor hoy. Apoyémoslos a ellos en oración, oremos por ellos, honrémoslos, brindémosles amor. Que ellos vean que todo el esfuerzo que ellos están haciendo está dando su fruto, hermano. Le doy gracias a Dios por este día. Les mando un beso. Que Dios los bendiga grandemente. Que sea el Espíritu Santo quien los convenza. Yo estoy feliz, contenta de hacer esto con ustedes. No se imaginan lo satisfactorio que es para mi vida hacer esto. Cada día quiero grabar más y Dios me da más ideas y estoy muy contenta. Le doy gracias a Dios, les mando un beso, nos estamos viendo mañana, que Dios los bendiga, que el Espíritu Santo los acompañe todo el tiempo y nada, nos estamos viendo en el próximo video.